Bienvenidos. Ojo porque en el mundo de las finanzas globales están pasando a la vez dos cosas que, a primera vista, no tienen absolutamente nada que ver. Vamos a desgranar de qué se trata y sobre todo por qué es tan importante. Por un lado, tenemos el precio de los metales preciosos, como el oro que está por las nubes, no para de subir. Y por el otro, algo que tiene a muchos analistas desconcertados: los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, que se mantienen altísimos, empecinados en no bajar. Y esto la verdad es bastante raro. Y claro, la pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver una cosa con la otra? Pues mucho, muchísimo de hecho. La conexión entre estas dos tendencias nos destapa un cambio, casi un terremoto, en las placas tectónicas del sistema financiero mundial. Y la clave de todo, el epicentro, está en el papel que siempre, hasta ahora, había jugado la deuda pública de Estados Unidos. Venga, vamos a poner un poco de contexto. Para entender lo que pasa ahora hay que rebobinar un poco. Durante décadas, pero décadas, si había un sitio seguro, un colchón para el dinero mundial, ese era la deuda pública de Estados Unidos. El activo refugio por excelencia, vamos. O sea, que cuando las cosas se ponían feas, o simplemente cuando un banco central o un gran fondo de inversión quería aparcar su dinero en un sitio seguro y fácil de vender, ¿qué hacía? Compraba bonos del Tesoro americano. Esto creaba un ciclo súper predecible que funcionaba como un reloj. El mecanismo era sencillísimo. Como había muchísima gente queriendo comprar esos bonos, esa demanda tan alta hacía que los precios subieran y, en consecuencia, los tipos de interés que pagaba Estados Unidos bajaran. Un chollo para ellos, vamos. Pero, y aquí viene el gran pero, esos cimientos tan sólidos han empezado a mostrar grietas. Y no son pequeñas, precisamente. Y es que esa confianza casi ciega en la deuda estadounidense como el lugar más seguro del mundo se está desgastando. Y no es por una sola cosa. Hay varias razones de peso. Para empezar, Estados Unidos está inundando el mercado con deuda nueva para financiar sus déficits. Es una cantidad brutal, y parece que el mundo ya no tiene tanto apetito para absorberla toda. Y si a esto le sumamos el panorama geopolítico, que está como está, pues la desconfianza crece. Y claro, algunos países están empezando a buscarse la vida en otros sitios. Entonces, la pregunta es obvia. Si los grandes jugadores como los bancos centrales extranjeros compran menos deuda americana, ¿dónde están metiéndose dinero? Pues la respuesta, y esto nos lleva de vuelta al principio, es en gran medida oro. Están comprando oro a expuertas. Y claro, esto tiene una doble consecuencia. El precio del oro se dispara y al mismo tiempo la demanda de los bonos de EU se debilita. Y justo aquí es cuando la historia se pone de verdad interesante. Porque ya no hablamos de teorías o especulaciones, no. Hay una noticia muy reciente que funciona como la prueba definitiva, la pistola humeante de todo este fenómeno. Resulta que, según una exclusiva de Bloomberg, el gobierno chino ha dado una orden directa, así, tal cual, a sus bancos. ¿Y qué les ha dicho? Que reduzcan, que vendan, que se quiten de en medio su exposición a la deuda pública de Estados Unidos. Una orden directa. Casi nada. Y para que veamos la foto completa, la otra cara de la moneda es que mientras sueltan lastre de deuda americana, el Banco Central de China sigue comprando oro como si no hubiera un mañana. Llevan ya 15 meses seguidos. Es una campaña masiva, sostenida, vamos, que es una estrategia en toda regla. Vale, China vende deuda y compra oro, pero ¿qué impacto real tiene esto? O sea, ¿qué significa este movimiento estratégico de un gigante como China para la economía de Estados Unidos? A ver, la versión oficial de China es que esto lo hacen para proteger a sus bancos de la volatilidad, para gestionar el riesgo. Una explicación muy financiera, muy técnica. Pero seamos sinceros, es muy difícil no ver aquí un componente geopolítico clarísimo. Una decisión de este calibre no se toma solo por la volatilidad del mercado, desde luego. Pero ojo con los datos, porque los números oficiales a veces tienen truco. Si miramos las cifras, vemos que lo que China tiene directamente a su nombre ha caído en picado. Pero, sorpresa, las tenencias en Bélgica han subido un montón. ¿Y esto por qué nos importa? Pues porque Bélgica es un centro donde muchos países, China incluida, guardan sus activos a través de bancos custodios, de una forma un poco más discreta. Así que, aunque el efecto neto sigue siendo una reducción, quizá no es tan bestia como parece a simple vista. En realidad, da igual la cifra exacta. La película es la misma. La tendencia es clarísima. Si uno de tus mayores clientes deja de comprarte o te compra mucho menos, ¿qué tienes que hacer como vendedor? Pues ponerlo más atractivo para los demás. Y en el mundo de los bonos, más atractivo significa una cosa: pagar más interés. Es decir, tipos más altos. Y tachán, aquí es donde todo encaja. Esta es la razón por la que, a pesar de lo que haga la Reserva Federal, los tipos de interés a largo plazo, como el del bono a 30 años, están allá arriba, clavados, rondando el 5%. Es la pieza que nos faltaba para resolver el puzzle con el que hemos empezado.
Claro, toda esta situación genera un dilema, y uno bien gordo, y nos lleva a una pregunta que es literalmente la pregunta del billón de dólares para el futuro de la economía de Estados Unidos. Pensemos un momento. Estados Unidos necesita una cantidad ingente de dinero para financiar sus déficits, y uno de sus compradores históricos más importantes está diciendo hasta aquí hemos llegado, o al menos voy a comprarte mucho menos. Esto pone en jaque no solo a sus bonos, sino al propio dólar, y nos deja flotando en el aire una pregunta crítica, fundamental y de momento sin una respuesta clara. Si los compradores de toda la vida se echan a un lado, ¿quién va a financiar la deuda de Estados Unidos?